ustedes dijeron, uy, si mi papá me dijo, mire, que yo hacía esto y que yo era esto y que yo era lo otro? ¿Cierto que no? Entonces yo por eso digo que en realidad yo no conocía a mis padres. Sabía, pues los conocía físicamente, pero no conocía espiritualmente qué habían hecho. Pero sí sé que cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos revele, el Señor nos revela. Pero vamos a ver los síntomas que nos hace sentirnos indignos. Bueno, el primero es: los cielos se ponen de bronce y las oraciones no son contestadas. Cuando nosotros somos indignos, entonces vemos que las oraciones no son contestadas. Nadie nos toma en cuenta. Somos rechazados. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué la gente me rechaza? Porque a veces, y nosotros también nos convertimos en rechazadores. Cuando somos rechazados, nosotros nos convertimos en rechazadores. Pero simplemente es porque nosotros no nos hemos sentido dignos. No somos respetados por las personas. Hay menosprecio en nosotros mismos. Nosotros mismos nos sentimos menospreciados porque no nos sentimos dignos de estar delante del Señor. La vida se vuelve insípida y rutinaria. No se puede dar amor a los demás. Y una cosa que yo veía es que así como nosotros no somos dignos, nosotros tampoco podemos dar dignidad a otros. No podemos honrar, como dice la pastora. Muchas veces por esa falta de dignidad es que nosotros no podemos honrar el manto que hay en este lugar. Porque nosotros tenemos carencia de muchas cosas y por eso no podemos aún honrar el manto de este lugar. No podemos honrar a nuestros padres. Y muchas de las cosas que vienen es también a través de la forma como fuimos concebidos. Esto trae indignidad a nuestras vidas. Miren, recordaba yo algo de lo que nos ha dicho la pastora varias veces y decía, el gran problema cuando los padres tienen relaciones estando nuestros hijos, que a veces hay cerquita. ¿Sí? A veces uno, pues, sobre todo en esos lugares donde en realidad no hay una pieza aparte, donde esté la pareja, ¿sí? Entonces tienen al hijo al lado y dicen, no, él está dormido y no se da cuenta de nada. Él puede estar dormido, sí, puede estar dormido, pero su espíritu sí está recibiendo. Y esa es una manera como nuestros padres nos han hecho indignos, teniendo relaciones y con el niño allá bien. ¿Sí? Puede que el niño no lo vea. Y muchas veces, mire, son errores que uno comete, y yo lo digo porque pues yo cometí esos errores, ¿sí? De que uno acaba de tener el bebé y lo tiene en la cama que porque está pequeñito y no se cuidan y tienen relaciones. Entonces esa parte hace indigno a una persona. Y yo creo que porque pues ahora más bien uno ve que los cuartos son separados, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, hasta donde yo me acuerdo, a nosotros al principio nos tocaba casi todos en un solo cuarto. Y entonces eso permite que se presenten situaciones. Y ahí es donde vemos la indignidad. Otra de las cosas que trae es cuando somos desobedientes a Dios y a las autoridades. Vivimos en angustia, tribulación y desespero. Vivimos continuamente con vergüenza. ¿Sí? A veces uno dice, pero ¿por qué siento vergüenza?
Mire, hay personas, y pues yo creo que también viví eso, donde uno mismo se siente avergonzado de tener una pareja. ¿Sí? Se siente avergonzado en el momento de la relación, o se siente avergonzado de muchas maneras. Es porque en nuestra vida hay intimidad, porque hemos sido otra manera, por ejemplo, donde trae indignidad a nuestras vidas es cuando hemos sido abusados, cuando hemos sido manoseados. Y yo creo que muchas veces ha pasado eso. Doy el testimonio mío, yo fui abusada, no hubo penetración, pero el hecho de que fui manoseada por mi papá, eso causó indignidad en mi vida. Y me tocó trabajar esa parte, pero digo, gracias a Dios, el Señor me levantó de esa situación. Y vemos nosotros tantas situaciones que se presentan en los niños, y donde aún las vidas son abusadas de la misma familia, por la misma familia. Y eso trae indignidad a nuestras vidas, trae vergüenza, trae menosprecio. Y esos son de los síntomas donde nosotros vemos el sentirnos feos. A veces nosotros nos pasa eso. Por el mismo situación, por la misma indignidad, no nos sentimos bonitos, no nos sentimos agradables delante de las gentes, sentimos vergüenza. Mire, yo viví tanto tiempo que yo decía, pero ¿por qué pasa esto en mi vida? Yo decía, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, yo me sentía fea, yo sentía que el rechazo, yo me sentía menospreciada por la gente. Y yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué esta situación? Vine a entender cuando conocí al Señor, vine a entender que era por la situación de que yo había sido manoseada. Y no solo manoseada porque, así como mi papá lo hizo, él abrió puertas para que otras personas también lo hicieran conmigo, porque quedaron las puertas abiertas. Y aún eso mismo pasa con nuestros hijos, hasta el momento en que nosotros verdaderamente rompemos con esa situación. En ese momento sí, Dios obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ante esas situaciones nosotros también, uno de los síntomas es cuando buscamos ayuda en otras situaciones, como por ejemplo en los grupos, cuando buscamos una situación en algo que no se debe, ¿sí? como los grupos. A mí también me pasó esa situación. Yo busqué ayuda cuando mi esposo me dejó, porque él se fue, y yo empecé a buscar ayuda en los grupos. Y esa es otra manera donde uno se siente indigno. Porque ¿qué hace el hombre? Bueno, ahora uno ve situaciones tanto como en el hombre como en la mujer. ¿Sí? ¿Qué hace el hombre? Dice simplemente, yo la dejé a usted porque usted no me servía, porque usted no complacía lo que él quería, yo porque dejé de amarla. Pero eso, ¿por qué es que ocurre? Simplemente no es porque lo dejaron de amar a uno, porque el amor no se acaba. Así como nos enseñaban, si se acaba el amor, se acaba Dios, porque la palabra del Señor dice que Dios es amor. Simplemente es porque hay ese yugo de divinidad en nuestras vidas, y por eso es que nos rechazan, por eso es que el hombre nos abandona. Ahora se ve también la mujer que abandona al hombre, pero es simplemente por ese yugo de indignidad que hay en cada uno de nosotros. Y estamos viendo simplemente los síntomas, ¿no? Los síntomas de sentirse un indigno. Cuando uno habla en una forma agresiva y áspera,
A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué la gente es agresiva y por qué es áspera? Mire, ¿sabe qué? Simplemente es una barrera que uno coloca para protegerse. Es una forma de uno colocar una protección. Y simplemente es porque no quiere uno volver a pasar las situaciones que estuvo viviendo. Y coloca uno una barrera y esa barrera uno la expresa portándose ásperamente con las personas, portándose violentos, diciendo cosas que a Dios no le agradan. Mire, yo, por ejemplo, mi hermana Sonia, una de mis hermanas, ella también, porque todas nosotras, las mujeres, vivimos esa situación con mi papá. ¿Sí? Y yo me preguntaba, yo le decía, pero ¿por qué mi hermana? Porque usted la ve, ella toda hora se ve riéndose, ella es a toda hora es con dichos vulgares, con chistes groseros, chistes feos, ¿sí? Y yo decía, pero ¿por qué mi hermana es así? Y cuando empecé yo a vivir esta situación, fue cuando yo me di cuenta y dije, mire, cada uno actúa de una manera diferente. Decía, el caso de ella es con sus chistes groseros, pero es para llamar la atención. Y simplemente es una forma donde ella coloca una barrera, donde ella coloca una columna para decir, conmigo no se meta. Entonces uno vive de muchas maneras. Hay otro caso, por ejemplo, en mis hermanas, hay una que ella es demasiado retraída. Entonces todos vivimos una intimidad de una manera muy diferente. Pero el día de hoy Dios quiere levantarnos y restaurarnos, porque el propósito de Dios y el deseo de Dios es que verdaderamente nosotros nos sintamos dignas delante del Señor y se sientan los varones dignos delante del Señor, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios no nos quiere ver a nosotros en un yugo de indignidad. Él no nos quiere vernos rechazadas, menospreciadas, y ver uno en situaciones donde verdaderamente el menosprecio, la indignidad que le trae el esposo a uno es algo muy terrible. Lo digo, yo lo he vivido y sé lo que es eso. Cuando el hombre dice, no, es que usted, porque pues uno es, con el tiempo, uno se engorda porque uno tuvo bebés. El caso mío, tuve 3 hijos. Entonces ya el cuerpo de la persona pues pierde su forma. 90, 60, 90. Ahora se vuelve 90, 90, 90. ¿Sí? Entonces ya el hombre empieza a rechazarlo a uno por eso. Pero no es tanto por eso, es por la misma indignidad que hay en uno, por el mismo rechazo, por el mismo menosprecio que hay en uno. Y que uno muchas veces se siente de esa manera. Mire, yo cuando él se fue, él me dejó por una mujer más joven. Y resulta que yo por ejemplo, duré un tiempo donde yo no me sentía digna. Yo decía, uy, pero mire, yo con esa gordura, yo he sido y lo fui y lo soy, recatada en la manera de vestirme. Y cuando yo conocí a esta mujer se vestía con escotes, con blusas transparentes y todo así. Y llegué a un momento donde yo, de verdad que yo no me sentía digna con mi esposa. No me sentía digna. Yo decía, pero mire, es que lo dejan a uno por una escoba mejor. ¿Sí? Decía yo. O sea, lo decía yo, físicamente. Pero vine a entender lo que no es lo físico, es lo que Dios ha engendrado en la vida de uno. Es lo que uno tiene en su corazón. Y por eso dice la palabra del Señor que la mujer será alabada. ¿Sí? ¿Qué mejor lo que nosotros tenemos espiritualmente que no lo físico? ¿Sí? También vemos
que hay carencia de bendición económica y que se vive con ansiedad y desespero. ¿Por qué? Porque la dignidad se encuentra destruida. Estamos en una situación donde la dignidad está destruida. Otros reciben honores por lo que hacen. Mire, eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y es una manera, por ejemplo, que uno coge y hace algo, y ahí sí como dice, claro que la gloria sea para el Señor, porque ahora sí uno entiende, ahora uno se da cuenta de que esas situaciones que uno vive, las vive simplemente porque hubo dignidad en cada corazón, donde cogen y uno hace algo y dicen y valoran a otra persona por lo que uno hizo, le quitan a uno lo que uno ha hecho. Esa es una forma de dignidad. Pero la gloria sea para el Señor, porque ya el Señor lo levanta a uno y lo restaura. Y ya uno ve las cosas, de otra manera, ¿no? Pero estamos hablando sobre los síntomas, y uno puede estar diciendo, bueno, pero mire, estos síntomas se han presentado en nuestras vidas, y es porque hay indignidad, porque hay menosprecio. Cuando nos ponen motes o apodos, no ser apreciado por la familia del cónyuge. La propia familia es afectada y menospreciada, carece de nobleza, no tiene una profesión. Mire, una de las maneras como también hay indignidad en nuestras vidas es cuando nosotros no hemos sido dignificados en nuestra profesión. Y muchas veces, mire, yo recuerdo, por ejemplo, mi papá decía, para él la mujer no valía, para él la mujer era un objeto sexual, para él la mujer no podía estudiar. El caso mío, en mi familia, mis hermanos tuvieron educación profesional, las mujeres no. Y pues para la gloria de Dios, la que más tuve estudio fui yo. Pero mi papá decía, la mujer no merece tener una profesión, la mujer es para la cocina. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me enseñaron a tejer, porque decían, ahí con el tejido ella se puede bandear. Pero no era porque en realidad no sé si el papá dijera, mi hija merece un estudio. Mi hija merece, mire, cuando yo, por ejemplo, el caso mío, cuando yo estudié, para poder terminar de pagarme mi estudio, a mí me tocó trabajar. ¿Y cómo trabajaba? Tejiendo. Yo trabajé desde muy jovencita en una fábrica de tejidos, y pues en la casa también, como teníamos máquina tejedora, yo trabajaba, hacía tejidos para poder costear el estudio. Ya los últimos años, sobre todo el último año de bachillerato, nos tocaba así, porque mi papá decía, es que la mujer no es digna, no merece tener una profesión, a ella toca es para la cocina. Y ninguna de mis hermanas tuvo estudio. Los únicos profesionales fueron mis hermanos. Y esa es una forma de indignidad. Bueno, aquel que es digno vive realzado con lo que él hace, o sea, se siente, no es que la gente lo realce a uno, sino que uno mismo se va a sentir que con lo que uno hizo se siente satisfecho, ¿sí? Sabe uno que su profesión o lo que realizó está bien, ¿sí? Uno mismo es el que tiene que sentirse así. No que el hombre lo exalte a uno, sino uno mismo sentirse que de verdad es digno. El ser digno impide que recibamos una unción de embajador. Mire, cuando uno se siente indigno, es más, cuando uno se siente indigno,
ni siquiera uno dice, pero ¿cómo voy a ser digno de que Dios me use? ¿Cómo voy a sentirme digno de que Dios lo tenga a uno en un lugar de privilegio? Y esa es una manera como el Señor lo quiere a uno levantar, no solo como persona, sino también con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto viene conectado también con la identidad. La dignidad viene conectada con la identidad. Porque nosotros, digo mi testimonio, para mí, todavía me ha cuestionado y me ha costado el poder decir yo soy hija de Dios, el poderse sentirse uno con la identidad del reino, el poder sentir uno que uno verdaderamente, porque dice la palabra del Señor, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y por qué nosotros vivimos esa situación? Simplemente porque nosotros no nos sentimos dignos. Y como no nos sentimos dignos, tampoco hay identidad de reino para nosotros. No podemos recibir esa identidad de reino, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, somos real sacerdocio. Dice el Señor también en su palabra, somos diadema del reino. ¿Y por qué? Porque simplemente no tenemos la dignidad. Y por eso no podemos recibir también la identidad que Dios tiene para nosotros. Por eso digo que viene conectada la identidad con la dignidad. En la palabra de Dios, la dignidad, Él nos da un valor importante. Por esa razón no podemos conformarnos con ser indignos. Debemos romper ese yugo de maldición porque nosotros somos hijos de Dios. Y una de las cosas que precisamente que he estado trabajando es sobre la parte de ese diseño de indignidad. Porque ese diseño de indignidad viene desde el tiempo que nosotros fuimos engendrados. Mi papá hizo muchas cosas terribles. Mi papá nunca valoró a la mujer. Mi madre no fue valorada por mi papá. Entonces, ¿desde dónde viene la indignidad? Desde ahí. Y si nosotros nos vamos a darnos cuenta, por ejemplo, mis abuelos tampoco fueron dignificados. Entonces, mi abuelo también, él rechazaba mucho a mi abuelita, y tanto que la dejó por otra mujer. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que viene de tiempo atrás. Pero Dios hoy quiere restaurarnos. Vamos a mirar una cita bíblica en Apocalipsis 3:4. Y otra persona me ayuda en Mateo 22:8. ¿Mateo qué? 22:8. Apocalipsis 3:4. Dice, uno de los propósitos de la dignidad es restituir los tiempos. Por eso es que el Señor cambia la maldición en bendición. ¿Cuál es la maldición? La indignidad. Y dice que el Señor la cambia en bendición, dándonos dignidad. Y nosotros vemos en la Biblia muchas veces vemos casos donde se perdió la dignidad. Y vamos a mirar en
primero veamos Apocalipsis 5, Génesis 30, 20 y 21. ¿30, 20 y 21? Sí. Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Génesis 30, 20 y 21. 20 y 21, ¿sí? Ahora miremos Génesis 34, 1. ¿Me ayudan a leer del 1 al 31? ¿La lees tú? Génesis 34, del 1 al 31, del 1 al 31. La deshonra de Dios vengada. De Dina. No, la deshonra de Dina vengada. Es Fabio. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló el corazón de ella. Y habló Siquem, amor su padre, diciendo, todo me protegerá a esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza de Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía hacer, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dando vuestras hijas y tomad vosotros las vuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha doble y dobles, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a los hermanos. Dejemos hasta ahí. Gracias. Mire, vamos a ver. ¿De quién era hija Dina? Jacob. De Jacob y de Lea, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Tú lo leíste Ahí ahí. dice, sí. Sí. De Jacob y de Lea. ¿Quién era Lea? La primita. La que le ayudaba a la concubina de la esposa de Jacob, ¿cómo se llama? La sierva. Dina era la esposa Lea. en el tiempo de antes de Jacob y de Rebeca. Rebeca, sí, fue Rebeca. La esposa de Jacob. La esposa de Jacob. Bueno, tengo un poquito. Pero ¿qué pasó? Raquel. Cuando Jacob se fue a casar, bueno, él pidió el matrimonio a Raquel. Él fue y le dijo, yo quiero a Raquel.
Pero resulta que en el tiempo antiguo, el hombre o la mujer no podía casarse hasta que la primera mujer no se casara. La mayor. Entonces, ¿qué pasó? Que a Jacob no le pertenecía Raquel, le pertenecía era Lea. Y por eso fue que el papá de Raquel, que fue Labán, sí, engañó a Jacob, porque le dijo, bueno, va a trabajar 7 años y le doy a Raquel, que era la que quería porque la vio bonita, le gustaron sus ojos, era delicada y buena. Pero dice la palabra del Señor que también ella, Lea, dice que ella no era de buen físico, pero que tenía unos ojos hermosos. O sea, yo digo que no tanto los ojos, sino el interior, lo que había en ella. ¿Y qué pasó? Le tocó trabajar 7 años por Raquel. Por Raquel. Y cuando él ya se fueron a casar, cuando ya tenía que ser consumado el matrimonio, ¿qué pasó? Que la cubrieron, a ella la cubrieron, y Jacob estuvo supuestamente con Raquel, y cuando se dio cuenta de la Lea. Porque esa era la costumbre. Ellos tenían primero que casarse con la mayor. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo 2 mujeres, y Dina la tuvo con Lea. Y por eso dice la palabra del Señor que ella fue violada. La consecuencia, porque él no amó, él menospreció a Lea. Él estuvo con Lea, tuvo hijos con Lea, pero no fue porque él en realidad la quisiera, sino que simplemente le tocó. Sí, le tocó. Entonces mire que a causa de eso fue que vino la violación, vino la intimidad para él. Y por eso había ese derecho legal de ser ella violada. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar en Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos de estar delante de Dios. Bueno, todos tenemos que pasar por un proceso de adopción con el Padre para recuperar la dignidad. Entonces, ¿quién es el que nos dignifica a nosotros? Dios, el Padre. Así como nosotros muchas veces perdimos la dignidad por causa de nuestro Padre, Dios quiere dignificarnos a nosotros a través del Padre. Y por eso era que yo les decía, de que nosotros, por ejemplo, para poder recibir la adopción del Padre, ¿qué tenemos que tener? Identidad, dignidad e identidad. Porque si nosotros no nos sentimos dignos de ser hijas de Dios, si no tenemos esa identidad que somos hijas de Dios, ¿cómo podemos nosotros recibir la dignidad que Dios nos da? No la podemos recibir porque simplemente no nos hemos identificado con esa dignidad, con eso que Dios quiere. Vamos a mirar en Apocalipsis 3:4. Aquí hay que lo buscar. Tienes unas pocas personas pensables que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son libres. Una forma
forma como nosotros también recibimos, ahí dice que nosotros no hemos sido dignos de vestirnos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la indignidad puede venir por muchas situaciones. Una de las cosas que puede ser es por la inmundicia sexual. La inmundicia sexual trae indignidad. Tener sexo perverso en el matrimonio trae también indignidad. No ser reconocido como hijo especial por el padre. Asesinar o venir de una generación derramadora de sangre. Mire, nosotros a veces decimos de que derramadora de sangre es simplemente una persona que haya matado. Claro que, por ejemplo, si nosotros miramos el aborto es una forma también de derramar sangre. Y pues yo lo digo no como para ser avergonzada ni nada de eso, pero mi padre, él tuvo un prostíbulo. Y esa es una forma donde no es dignificada la mujer. Y yo, pues, le he dicho al Señor, ¿cuántas mujeres de pronto a través de un prostíbulo, cuántas mujeres tuvieron que abortar? ¿Cuántas mujeres abortaron? Y los abortos es un derramamiento de sangre. Y nos hace a través de, no por nosotros, pero sí por nuestro Padre, viene la indignidad. Viene la indignidad. Es una forma como viene indignidad en nuestras vidas, a través de los abortos. Participar en robos o fraudes, la avaricia, ser abandonado por el padre o por el cónyuge trae indignidad, ser rebelde y deshonrar a los padres, no respetar a los ancianos y personas de autoridad, burlarse de personas incapacitadas. Tomar la palabra en poco trae indignidad. Cuando nosotros no dignificamos a Dios, esto trae indignidad a nuestras vidas. Pero el propósito de Dios y el deseo de Dios también es restaurar nuestra dignidad. ¿Y cómo puede ser restaurada nuestra dignidad? Vamos a mirar Salmo 64:4. Otra persona que me haga el padre me ayude por Isaías 62:4. Hebreos 13:5. Otra persona que me busque Isaías 49:15. Y Malaquías 1:6. Una manera también que esta me parece como bastante importante, dice algo que trae dignidad es cuando nos hemos burlado del Evangelio y de los siervos de Dios porque les estamos quitando la dignidad a ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de no dignificar, de burlarnos del Evangelio y de burlarnos de los siervos de Dios, eso trae dignidad a nuestras vidas. Y miren, nosotros a veces de verdad, yo por ejemplo, yo tuve unos vecinos y ellos eran cristianos, yo no conocía al Señor, ¿sí? Pero yo decía, ay, esos locos,
Y resulta que ellos, yo pues como vivía en la casa, yo decía, pero ¿qué es lo que hacen? Después fue a entender de qué era lo que ellos hacían, porque ellos pues hacían vigilias y había administraciones y eso yo escuchaba que golpeaban las paredes, escuchaba tantas cosas y yo decía, ay esos locos, decía yo. ¿Sí? Y eso trae dignidad a nosotros, el burlarnos del Evangelio y el burlarnos de los siervos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hicimos eso? Yo creo que varios, ¿cierto? Hicimos eso de burlarnos. Y pues me parece importante esa parte porque eso puede afectar nuestras vidas. Bueno, pero vamos a mirar cómo restaurar la dignidad. Salmo 68:4, ¿quién la tiene? 68. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. Miren, ¿cómo nosotros podemos ser dignificados? ¿Cómo podemos recibir la dignidad? Exaltando al que vive por los siglos de los siglos. Cuando nosotros exaltamos a Dios, es la manera como Dios nos exalta a nosotros. Isaías 62:4. Amén. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Hephzibah, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Mire una de las formas como el Señor nos cambia el nombre. Dice que ya no sabemos más llamadas desoladas y desamparadas. En Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, compuestos con los que tenéis ahora, porque no te desampararé ni te dejaré. Dice que sean, y nosotros hablábamos al principio de que una cosa que trae dignidad es la avaricia. Isaías 49:15-21. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. 49:15. Aunque olvidé ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Hasta dónde digo? He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados de lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privado de los hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había dejado sola. ¿Dónde estaban estos? Amén. Mire, démonos cuenta que el Señor, el propósito de Dios y lo que Él quiere es levantarnos a todos nosotros, tanto a la mujer como al hombre. Porque, bueno, acá habla uno de dignidad y uno dice, no, es tanto para el hombre como la mujer. Pero Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y Dios quiere levantarnos. ¿Qué dice Malaquías 1:6?
Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y lo que yo les decía, honrará al Señor, pero también a los siervos. Bueno, ¿cómo restauramos la dignidad? Primero, dignificar y exaltar al que vive por los cielos, glorificando el nombre del Señor todos los días. Segundo, dar el primer lugar al Señor. Cumplir aquello que se le prometió a Dios. Pedir perdón por aquellos pecados generacionales y propios que trajo indignidad y perdonar a aquellas personas de nuestra familia que fueron humilladas. Pedir perdón por aquellos pecados generacionales y propios que trajo indignidad. Y perdonar por aquellas personas de nuestra familia que fueron humilladas. Pedir perdón por deshonrar a los padres y las personas de autoridad. Pedir perdón por burlarse de otro por algún defecto o cualquier otra causa. ¿Cuál es pedir perdón por qué? Perdón. ¿Y quién nos pedir perdón por burlarse de las personas? Y una de las cosas más importantes es clamarle a Dios para que restaure la dignidad en nosotros. Que el Señor mismo sea el que restaure la dignidad en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Perdón, hermana, por ejemplo, yo mirando que la indignidad es que uno la acepta, ¿sí? Porque uno dice que no puedo, que esto, ¿sí o no? Porque uno dice, ¿y aquí qué? Y uno se acepta incapaz. O sea, no la renuncia, no la saca, sino que uno se acepta. Es que precisamente, por ejemplo, yo les decía al principio, bueno, en una parte les dije que la indignidad es precisamente porque nosotros no hemos bien unida con la identidad. Entonces, al sentir todo eso, es porque nosotros no tenemos la dignidad, la identidad que Dios ha puesto para nosotros. Porque mire, la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y también entra tanto el hombre como la mujer. Claro. Sí, porque yo mirando y estudiando, y por ejemplo, mi padre era indigno, pero porque él maldecía mucho, ¿sí? Renegaba contra las personas. Entonces uno a veces mira que solamente la mujer y no es así. No. Y por ejemplo, ¿cómo fuimos concebidos? Tanto el hombre como la mujer. Porque es que nosotros no podemos decir, ay, no, es que el hombre fue concebido de una manera y la mujer de otra. No. Entonces, la forma como fuimos concebidos. Ahora que desafortunadamente, digo yo, nuestros padres no tuvieron la comodidad que ahora se tiene. ¿Cuántos vivieron, les tocaba un solo cuarto todos? ¿Y será que el papito y la mamita decían, no, pues como estamos todos en un mismo cuarto, nos vamos a quedar quietos?
Ahora sí tenemos porque ahora uno ve que el cuarto de la parejita es aparte. ¿Y cuántos? Yo pienso de que la gran mayoría, de una u otra manera, fuimos abusados de una u otra manera. Puede que de pronto no haya habido penetración, pero el hecho nomás de que lo manoseen a uno es una forma de robar la inocencia. La inocencia. Ahora, como lo que nos enseñaba el Señor a través de la pastora, con la pornografía, esa es una forma de robar la inocencia de uno. Cuando uno vio a los padres tener relaciones, cuando uno vio situaciones, ahora que por ejemplo, tanta situación que por el celular eso ya ahora es fácil, y es más, ni siquiera sin uno buscar, sino le aparecen de un momento para otro. Entonces mire, démonos cuenta cómo nosotros podemos verdaderamente ser indignos por muchas situaciones, cuando deshonramos a nuestros padres. Hay muchas maneras, pero el propósito de Dios es restaurarnos. Y una de las maneras, yo digo que, o sea, Dios pone en su corazón el restaurar nuestras vidas, pero una manera de nosotros ser restaurados en la divinidad es a través de que nosotros dignifiquemos a Dios, que dignifiquemos la palabra. Mire, hemos vivido situaciones donde aún nosotros, de verdad, que nosotros no tenemos respeto ni por la palabra del Señor. La leemos de cualquier manera. Y esto, Dios nos enseña, si nosotros dignificamos al Señor, Él nos dignifica a nosotros. ¿Listo? Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada vida de las que están en este lugar. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, levantándonos, restaurándonos, Padre, que seas tú dignificándonos, Señor, porque tu palabra lo dice, Padre de la gloria. Hoy queremos darte la gloria, la honra, la adoración y la alabanza solo para ti. Te damos gracias, Señor, y decidimos perdonar, Señor, a todos los que nos hicieron daño, a todos los que robaron nuestra inocencia, Padre. Pero hoy venimos delante de ti, te colocamos esa situación, te pedimos, Dios, que tú obres en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Que seas tú levantándonos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que así como tú, Señor, permitiste tanta situación, que tú nos ayudes para que podamos nosotros también dignificar tu nombre, exaltar tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dignificar al Señor a través de 2 alabanzas. Y bueno, ya seguimos con... Pongámonos en pie. Nada que te pueda sostener.